Buenas tardes, estudiantes de 12º grado como bachiller en ciencia. Espero que hayan tenido una excelente semana junto a sus seres amados y espero en Dios que esta semana sea fructífera para ustedes. El tema que nos corresponde el día de hoy es un tema en donde vamos a hablar de las propiedades de las palabras. Vamos a ver qué es eso de las propiedades de la palabra. Vamos a ver el concepto de palabra, significante, monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. Algunas palabras que tienen, ¿verdad? Algún poco de... Ustedes pensarán que será eso. Vamos a ver el significado de palabra. Sabemos que palabra es un signo lingüístico, ¿verdad? Es un signo lingüístico el cual, como todo signo, consta de un significante y un significado. A partir de allí, nosotros vamos a ver que las palabras entonces tienen unas propiedades. ¿Qué será eso de significante y significado? Un significante es un elemento que junto con el significado forma un signo lingüístico. Es un elemento que junto con el significado, o sea, el significado de una palabra, forman un grupo lingüístico y que puede constituir la imagen acústica. Una imagen acústica. Escucho. Bien. ¿Cuándo sé que es un significado? Porque es una idea o es un concepto que va a representar los elementos lingüísticos como algunas palabras o algunas expresiones. El significado, pues, ustedes a veces se les asigna a ustedes una actividad en donde ustedes deben buscar el significado de una palabra. Entonces, ¿verdad? Usted va a buscar ese significado para entender lo que quiere decir esa palabra. Dentro de las propiedades de la palabra, nosotros vamos a tener a una que se llama monosemia. Cuando escuchamos monosemia, ¿a qué nos referimos? Bueno, mono, un solo significado. Los términos no tienen más significados que uno. Aquí es una propiedad unívoca, tiene un solo significado. Vamos a ver que tenemos una palabra como sinusitis. Sinusitis. ¿Qué significa sinusitis? ¿Qué entendemos por sinusitis? Inflamación de los senos del cráneo. Eso es lo que significa sinusitis. Taoísmo, doctrina teológica de la antigua religión de los chinos. Taoísmo. Entonces, tienen un solo significado. El término no tiene otro, es unívoco, es S y A. Y por eso se dice monosémica, propiedad de las palabras que consiste en tener un solo significado. Un solo significado, que no se les olvide eso. Cuando hablamos de polisemia, me suena bastante muchos. Ajá. Aquí estas palabras tienen varios significados, distintos significados, muchos significados. Entonces, aquí es donde viene la cuestión, que si tienen muchos significados, hay que saber cuál es el adecuado, el que nosotros debemos tener presente, el que nosotros queremos.
en el momento que estamos escribiendo o que estamos redactando. Solo en la frase o dentro del contexto se puede identificar el valor preciso, es decir, que cuando yo te estoy leyendo un texto o yo voy a escribir un texto, es allí donde yo voy a ver, donde yo voy a saber cómo va o cuál es el significado de la palabra o qué palabra es la correcta al escribir allí. Entonces, si yo voy a hablar de una palabra como por lo menos hilo, yo me vengo aquí en la mente que hilo es hebra larga y delgada. Entonces, me voy a otra palabra que dice tela. Hebra que forma las arañas. Chorro muy delgado de un líquido. Parte del cuerpo humano. Entonces yo voy ahí, ¿verdad? Viendo que tiene varios significados, qué significa algo, qué significa el otro. Entonces, debo tener aquí un poquito de cuidado en este tipo de palabras. En este tipo de palabras debo tener un cuidado especial, porque debo saber, en realidad, cuando se mantiene la comunicación o cuando se va a redactar o a presentar un escrito, qué palabra es correcta para escribirla allí. Vamos a ver ahora la homonimia. Homo, igualdad de forma. ¿De quiénes? De las palabras. Es la igualdad de forma de las palabras que tienen un origen etimológico y distinto significado. Es la igualdad de forma de las palabras que tienen un distinto origen etimológico. Entonces aquí vemos que tenemos que tener clarito y presente a qué me quiero referir, a qué palabra en realidad yo quiero utilizar, la que encaja mejor allí o la que va allí correctamente. Entonces, este fenómeno, por decirlo así, de la lengua resulta de gran utilidad, porque aquí fortalece, vamos a decir que la economía, porque una palabra nos sirve para nombrar aspectos distintos de la realidad. Entonces, o para desempeñar funciones sintácticas diferentes. Entonces, vamos a ver que tengo una gama de palabras, una variedad de palabras que se escriben igual, pero que tienen etimología, origen etimológico. Entonces vamos a ver, ruego, cuando yo digo ruego a Dios que me perdone, es una súplica que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y si yo digo ruego, inflexión del verbo rogar. Entonces ahí vemos que ruego a Dios que me perdone y ruego viene del verbo rogar, de la inflexión del verbo rogar. Por otro lado, tengo la palabra baile, que es baile en una reunión en la que se baila y que me dice a mí que como es un verbo, es de la inflexión, viene del verbo bailar. Entonces, esto es lo que quiere decir homonimia, ¿ya? El significado de una palabra y de dónde proviene, o sea, de dónde, por qué, a qué se deriva, de un verbo o... Entonces, por eso es que se dice que la palabra es un signo lingüístico, que como todo signo, ¿verdad? Tiene un significante y un significado. Vamos a ver, ya hemos visto monosemia, hemos visto polisemia y hemos visto homonimia. Vamos a ver ahora lo que es sinonimia. La sinonimia es aquella semejanza que hay entre las palabras.
pero la sinonimia es la semejanza de significado. Significado entre diferentes palabras. Es decir, vamos a decir que yo tengo la palabra belleza. Belleza. ¿Cuál es la sinonimia de belleza? ¿Qué es belleza? Yo puedo decir, para no repetir belleza, hermosa. Esa es la sinonimia. Tienen el mismo significado. Sabemos que significan hermosura, belleza. Entonces, sinonimia de belleza, hermosura, linda. Mientras que tengo la antonimia. ¿Y qué es la antonimia? Es la significación contraria de los vocablos o de las expresiones. O sea, es lo contrario. Yo voy a decir que algo es bueno, pero me están pidiendo lo contrario, entonces es malo. Entonces, lo contrario a bueno es malo. Entonces, esto contrasta las ideas y destaca la oposición de conceptos. Es decir, me contradigo con una palabra que yo exprese y le haga lo opuesto, estoy contradiciendo. Entonces, jóvenes, hay que ser aquí muy, muy, muy observador, analítico, hay que pensar bien, hay que saber cuándo utilizamos esta palabra, el significado de la palabra, si esto que se escribe diferente tiene el mismo significado, lo puedo utilizar, o si esto que estoy utilizando me va a contradecir y es lo que me están exigiendo, lo que me están pidiendo. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Yo tengo que ver qué es lo que encaja en eso. Por eso es que cuando usted realiza un escrito, usted no puede escribir y de una vez pasarlo, de una vez entregarlo. Usted, antes de escribir, antes de entregar un escrito, usted debe redactarlo aparte en un borrador y sentarse y ir leyendo esto que no me coincide con esto, no concuerda con esto, no tiene coherencia y voy eliminando lo que está de más o lo que no concuerda con ese enunciado. Porque de lo contrario, ¿verdad? El texto, de repente una persona que lo lea, a lo rápido no va a entender, pero una persona que tenga el hábito de la lectura, de investigar, de saber, sí se va a dar cuenta, esto quiere decir esto y esto no encaja con esto. Entonces, es ahí donde el chico o la chica muchas veces no entiende lo que uno quiere explicarle en un escrito, porque no tienen el hábito, la costumbre de leer. O sea, al no tener el hábito, al no tener la costumbre esa de no leer, no va a comprender, no va a entender lo que se le quiere decir allí. Entonces, para esto nosotros debemos ser muy, muy cautelosos, debemos ser lectores, debemos escudriñar. No son fáciles estos términos para los chicos de esta época que están para recibir, pero no para degustar, no para yo siempre digo que hay que saborear, por lo menos en los términos, buscar la raíz, que es esto, de dónde sale el término, por qué sale de esto, por qué sale el estudiante de ahora no es así. Entonces, por eso debemos ser capaces de entender una palabra. ¿Ya? Vamos a ver ahora las palabras homófonas. Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual. Usted dice gira y se pronuncia
igual, pero se escriben diferente. Hay una letrita que la hace diferente. Esa letra es la que cambia el significado de la palabra. Es el que cambia el significado de la palabra. Entonces, debemos saber qué quiere decir gira con G y gira con J. Debemos saber qué quiere decir abrazar con S y abrazar con Z. ¿Qué quiere decir azar con S y azar con Z? Entonces, cuando nosotros vamos a decir, me gustan los juegos de azar, y usted coloca azar con S, entonces a usted no le están gustando los juegos de azar, porque tiene diferente significado, significan diferente. Su sonido es igual, pero son totalmente diferentes los significados. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Si yo digo, voy a coser el vestido, pero lo escribo con C, y hay una persona que la lee y dice, va a coser, va a cocinar el vestido. No puede ser. ¿Cómo va a cocinar el vestido? Entonces, son pequeños datitos que usted debe saber identificar y clasificar, porque puede estar totalmente equivocado, errado. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿verdad? Caemos en lo que no va ahí correctamente. Entonces, hay que documentarse, hay que escudriñar, por eso son las propiedades de la palabra, que es un significante, que es un significado, que es una monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia y ahora las homófonas. Senado. Iré con el Senado a Panamá, pero lo escribo con C. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser más investigativos, profundizar más, saber cuál es el significado. Cuando usted lee, usted viaja. Cuando usted investiga, usted aprende. Usted se documenta. Usted participa. Usted sabe de lo que están hablando. Cuando usted escucha una conversación, usted sabe de lo que están, porque ya usted tiene la idea, porque usted buscó información, porque usted se documentó. Entonces, no tenemos ese hábito, hemos perdido la costumbre, porque eso está presente, pero se pierde la costumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora nos dan las parónimas. Aquí se pronuncian igual. Calavera y carabela. Calavera. Hay aquí tendemos a confundirnos. ¿Por qué? Porque tienen parecida pronunciación. Yo digo calavera y allá me dicen carabela, calavera, carabela, calavera, carabela. Entonces, ay Dios, ¿qué me quiere decir? Pero si yo sé el significado de esa palabra, yo sé si se escribe con V o con B. Si va primero L o va primero F, R. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado porque debemos, ¿verdad?, ser muy observadores y tener un oído. Ahí al inicio hablaban de la parte acústica, porque hay que escuchar muy bien lo que se quiere o lo que nos quieren decir para no equivocarnos, para no, ¿verdad?, para no
no caer en un error y no entender mal las cosas. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Que ustedes tienen que ser estudiantes que sean muy investigativos. Si yo digo alocución, y por otro lado es elocución. Si yo digo actitud, y por el otro lado es aptitud. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo yo, verdad, identificar eso? Leyendo, investigando, escudriñando, no quedarme con la incógnita, no entendí lo que me explicaron hoy. Necesito sentarme y ver qué es lo que debo hacer para poder perfeccionarme, para poder entender qué es un significante y qué es un significado, cuándo debo utilizar esta palabra, cuándo esta palabra está bien escrita. Entonces, jóvenes, en eso se basa el tema de hoy, en eso, en las propiedades de las palabras. Empezamos, ¿verdad?, por la definición de palabra, que es un signo lingüístico. Y que toda palabra tiene un significante y un significado. Que dentro de esto hay expresiones o textos que debemos saber cuándo vamos a utilizar una palabra u otra palabra para poder que nosotros tengamos un vocabulario, un léxico apropiado, saber cuándo identificar una palabra, qué significa una palabra, cuándo es una homonimia, que es la igualdad de forma de las palabras, pero que tienen distinto origen etimológico. ¿Ya? Una súplica es un ruego y cuando hablamos del verbo, que es rogar. Entonces, todas estas cositas usted las debe tener presente, usted debe ser muy cauteloso, muy observador, detenerse, ¿verdad?, en cada una de estas palabras. Sinonimia. La sinonimia, ¿verdad?, son las palabras que se escriben totalmente diferentes, pero que tienen igual significado. Entonces, antonimia es todo lo contrario, es lo opuesto, todo lo opuesto. Y las homófonas son las que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Y las parónimas no son más que aquellas palabras que tienen parecida pronunciación, pero escritura totalmente diferente. Entonces, jóvenes, ¿qué les puedo decir? Que este tema usted lo tiene que saborear, deleitarse, saber cómo lo va a desmenuzar así para poder entenderlo. Parta de lo que es palabra y de allí yo me voy, el origen de la palabra, cómo la escribo, cómo es. Y entonces usted va a perfeccionar su conocimiento, su léxico, su vocabulario. Qué hermoso, qué bello es tener una conversación con una persona que sepa y que usted pueda aprender, que esa persona comparta los conocimientos con usted. Es algo extremadamente interesante y ayuda. Entonces, cada uno de ustedes debe, ¿verdad?, perfeccionar ese vocabulario, tratar de ver en qué estoy fallando. No entiendo esto, no puedo escribir como hablo, porque no puede ser, porque yo hablo de una manera y escribo a sí mismo. No. Entonces, cuando usted no esté seguro de cómo se escribe esa palabra, o busque en un diccionario, busque en el celular el significado o cómo se escribe la palabra. Y usted va a... Fíjense que buscando el significado de una palabra o cómo se escribe una palabra, usted aprende otras cosas. Y usted va nutriendo esa mente de conocimiento. Usted va enriqueciendo cada vez más todo lo que usted necesita.
y tiene una gama de saberes. Y qué hermoso, qué dicha, qué bonito, qué agradable, ¿verdad? Es poder saber de todo, comprender todo. Entonces, en eso se basa el tema de hoy, propiedades de la palabra, el saber diferenciar una palabra, los significados de una palabra, cómo se escribe una palabra, la ortografía. En cada una de las indicaciones generales que se les brinda cuando se les presenta una actividad, siempre recalcamos eso. Indicaciones generales, cuide su ortografía y su redacción, porque así como usted escribe, así mismo usted redacta. Entonces, no me queda más pues que exhortarlos pues a que sean esos estudiantes que no se queden nada más con lo que la profesora Maricenia les dice, con lo que la profesora o el módulo que les brinda el instituto, sino que ustedes busquen y perfeccionen su lenguaje, que perfeccionen cada vez más ese léxico, esa manera de expresarse, esa manera de querer saber escudriñar. Porque si usted hace eso, usted no va a tener problemas al hablar, al escribir, al redactar. Es muy incómodo escuchar a un profesional hablando y escribiendo mal. Y en estos tiempos hay profesionales que hablan de una manera incorrecta. No les digo de las palabras que ofenden, sino de las palabras no pronuncian bien, a veces agregan palabras, letras que no deben, y eso empaña a toda la comunicación. Cuando usted tiene un texto y usted está leyendo ese texto y usted lo lee, y cómo está la falta, y de quién es, de un doctor, de un abogado, de un profesor. Eso es inaudito, eso no se puede. La tecnología hasta cierto punto es buena. No ha venido, ¿verdad?, a dejar marcado algo que es imperdonable, y es la manera de cómo usted escribe. Usted ya no escribe todas las palabras correctamente, y a la hora de que usted va a escribir a tinta, usted escribe como hace en los chats, y que mal se siente uno. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí ha sido pues la explicación del tema de las propiedades de la palabra. Esperemos que las dudas que tengan pues sean formuladas para darles una respuesta, y de parte mía pues los exhorto a que ustedes sean aquellos estudiantes que sean investigativos, que no se queden nada más con lo que se les brinda, sino que busquen, perfeccionense. Así que hasta la próxima semana, el próximo sábado nos vemos a la misma hora.